Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Vamos a enviar el pretest a la mitad de la clase, esperando que se unan tal vez un poco más de sus compañeros. Vamos a empezar la clase de una vez porque son cuarenta y tantas diapos. Bueno, de todas maneras está grabando la clase para que todos puedan verlo posteriormente en caso no hayan podido ingresar. Bueno, el tema de que vamos a ver hoy es diencéfalo, el sistema endocrino y también hipófisis. Vamos a ver cómo todas estas estructuras se encuentran relacionadas. Empezamos con diencéfalo, vamos a ver sus partes, dónde se encuentra su relación con otras estructuras, el tálamo, el hipotálamo, epitálamo, subtálamo y por último la hipófisis, que son porciones o partes que, que conforman el diencéfalo. Bien, a ver, partamos primero por su ubicación. ¿Sí? La ubicación. A ver, vamos a señalar por aquí. ¿Está? Bien. Mm, ¿Dónde nos vamos a ubicar exactamente? Nos vamos a ubicar en la parte posterior del prosencéfalo. ¿Sí? Parte caudal o posterior del prosencéfalo. Ahí es donde se encuentra. Entre el mesencéfalo y el telencéfalo. Ahora, estos términos tal vez ya lo han escuchado antes, pero de todas maneras vamos a repasar un poco esto. Bien, cuando hablamos de prosencéfalo nos está hablando del cerebro anterior. El cerebro anterior es la parte más grande, la parte más grande. ¿Sí? Ahora, cuando nos hable mesencéfalo, el mesencéfalo es la parte media. Es una zona de conexión que se queda ahí en el centro. Y el rombencéfalo es el cerebro posterior, que se encuentra en la parte de atrás para formar el cerebelo y también conectar con la médula espinal. Bien, son espacios, estructuras que, que describen muy bien cómo es el desarrollo embrionario. Porque cuando se comienza a formar el sistema nervioso en un bebé, ¿no? Ahí dentro del útero, el cerebro siempre empieza como si fuera un tubo, ¿no es así? Un tubo. Y ese tubo comienza a tener una especie de burbujas y cada una de esas burbujas tiene su nombre: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Bien, el prosencéfalo entonces es donde se va a ubicar el diencéfalo, pero no solamente el diencéfalo, sino también los hemisferios cerebrales. Vamos a anotarlo por aquí. Bien, prosencéfalo, que contiene diencéfalo. También los hemisferios cerebrales. A los hemisferios cerebrales también le podemos llamar telencéfalo, por si acaso. Sí, telencéfalo. Son todos esos hemisferios cerebrales que cubren la parte central. Eso es lo que es. Luego tenemos el mesencéfalo. 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 El cerebro medio. Es una zona pequeña de conexión que se va a quedar ahí en el centro. Y luego, último que teníamos, el rombencéfalo. Rombencéfalo. El cerebro posterior. ¿Qué va a formar? Va a formar el cerebelo y conecta con la médula espinal, ¿sí? Conecta con la médula espinal. Bien. Una vez que ya nos hemos ubicado, podemos hablar ahora sí de los componentes del diencéfalo. Primero, miren, tenemos ahí una estructura que ya hemos hablado antes. Vamos a ampliar un poquito. El tálamo. El tálamo, ahí tenemos el primero. El tálamo va a representar aproximadamente el 80% del diencéfalo. Sí, 80% del diencéfalo. Es un centro de retransmisión de información sensorial. Cuando hablábamos anteriormente de tálamo, mencionábamos que era ese punto en el cual llegan múltiples vías y el tálamo se encarga de redistribuir, de ordenar, de clasificar todas esas señales.
toda esa información sensorial. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza y también hacia otras áreas por ahí, ¿no? Que también guardan relación. Bien, luego vamos a hablar un poco más a detalle. Luego tenemos el hipotálamo. El hipotálamo. Del hipotálamo también hemos hablado cuando estábamos en fisiología. Mencionábamos que es el encargado de las funciones autónomas y controla el sistema endocrino. Bien, de eso se encarga el hipotálamo. Luego tenemos al epitálamo, ahí con sus diferentes estructuras, el epitálamo. Incluso, miren, aquí está, la glándula pineal. La glándula pineal, ¿con qué se relaciona? Con el sueño. Bien. Luego tenemos al subtálamo. El subtálamo es el encargado de regular los movimientos. Y de eso se encarga el subtálamo. Contiene el núcleo subtalámico, forma parte del circuito indirecto de los ganglios basales. Ganglios basales. Bien, de ganglios basales lo van a ver en morfología interna del cerebro. O tal vez ya han tenido la clase. No, no recuerdo muy bien. Bien. Luego, em, va a estar involucrado en inhibición de movimientos involuntarios. De eso se encarga el subtálamo. A ver, vamos a pasar a la siguiente imagen. Bien, aquí tenemos un corte sagital. Un corte sagital. A ver, ¿qué podemos observar aquí? Miren, está clasificado en colores, tanto el prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. Les mencionaba que ¿quiénes conforman el prosencéfalo? El telencéfalo y el diencéfalo. El diencéfalo es esa región central, miren, esa región central, que está cubierta por el telencéfalo. Está cubierta por el telencéfalo. Además, en el centro, aquí en el centro de la imagen, el diencéfalo va a rodear un espacio. ¿Recuerdan cómo se llama este espacio que encontramos por esta zona? El tercer ventrículo. ¿Sí? El diencéfalo rodea al tercer ventrículo. ¿Y qué es el tercer ventrículo? Es un espacio lleno de líquido que va a bañar todas esas estructuras. ¿Y para qué sirve ese líquido? Para transmitir ciertas señales químicas rápidamente. Bien. Y bueno, ahí se ve la relación con el resto de estructuras. Podemos ver hacia la parte inferior lo que es el tronco encefálico, también con cada una de sus regiones. Miren aquí, el mesencéfalo, el puente o protuberancia, y en la parte inferior, la médula oblongada, antiguamente conocida como bulbo raquídeo. Más actualmente, ¿cómo se le llama? Médula oblongada. Bien. Bueno, esta es una vista basal. Aquí también vemos la relación también con el resto de estructuras. Por ejemplo, ¿reconocen esto de aquí? Ahí está. Recorran cuando vimos nervio óptico en fisiología. Les mencionaba que por aquí había un cruce y ese cruce se llama quiasma. Ahí está el quiasma óptico. Es un cruce en forma de X, ¿sí? Donde los nervios que provienen de los ojos, se van a cruzar. Sí, podemos decir que se encuentra por la parte superior, anterior del diencéfalo. Ujú. Más o menos por esa región se encuentra. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos por ahí? El hipotálamo. El hipotálamo se relaciona con el quiasma óptico. Incluso cuando hablamos de aplicaciones clínicas, les había mencionado. Cuando existe un tumor en esa región, en el hipotálamo, puede aplastar ese cruce, ¿no es así?
¿Y qué va a pasar? Pérdida de la visión, pérdida de la visión en el paciente. Bien, o sea, lo que se observa en esta vista. ¿Qué más? Los cuerpos mamilares, tal vez por ahí suceder un poquito. Me parece que son estas, los cuerpos mamilares. Bien. ¿Y para qué son importantes esos cuerpos mamilares? Para la memoria. Sí, para la memoria. Bien. ¿Qué estructura va a irrigar toda esta zona? Lo irriga lo que es el polígono de Willis. Sí, es un circuito arterial que se va a encontrar en esa zona. Y luego vemos ya los pares craneales. Bien. Ahí vemos un montón de nervios que representan los pares craneales. Listo. A ver, pasamos aquí en la siguiente vista. Aquí, bueno, tenemos una vista ventral, dorsal y lateral. Aquí en la vista dorsal, sí, ahí, aquí en la vista dorsal, podemos ver en la parte superior de morado el diencéfalo. Pero, como bien les mencionaba, lo que ocupa mayor parte en el diencéfalo, ¿qué parte es? El tálamo. ¿Cuánto? Un 80%. El tálamo tiene forma como de un huevo, ¿sí? Tiene forma de huevo. Así es, ahí se ubican los tálamos aproximadamente, en esa zona. Bien, eso, eso es lo importante aquí. Em, a ver, ¿qué más podemos ver por acá? Bueno, en la parte inferior ya, ¿no? Lo que es el mesencéfalo, aquí, lo que está de verde, el mesencéfalo. En la parte media, el puente, la parte inferior, la médula oblongada. Bien, eso es todo lo que se puede observar aquí. Ujú. Bien, pasamos a hablar de tálamo. Tálamo. Entonces, ya sabemos que el tálamo aproximadamente ocupa el 80% del volumen total del diencéfalo. Bien, ahora, dentro de cada tálamo vamos a encontrar bandas de sustancia blanca. ¿Y qué es la sustancia blanca? Recuerda, son esos cables de conexión, ¿no es así? Cables de conexión. Ahora, esas bandas que vamos a encontrar en la parte interna tienen una forma. ¿Y qué forma va a tener? Tiene una forma de Y. Así es la forma de las bandas de sustancia blanca de la parte interna. ¿Y cómo se llama esas bandas? Se le conoce como lámina medular interna. Bien, que creo que está anotada por aquí. Sí, aquí está. Lámina medular interna en forma de Y, que son bandas de sustancia blanca. Bien, ahora, em, estas bandas, esta Y, es la que va a organizar al tálamo y vamos a dividirlo en espacios, en departamentos, grupos, bien, que se van a llamar núcleos. ¿Qué núcleos vamos a tener? O grupos de núcleos, mejor dicho. Vamos a tener un grupo anterior, un grupo medial y un grupo lateral. Bien, ahora, cada núcleo que se va a encontrar en estos grupos es un grupo de neuronas y ese grupo de neuronas tiene funciones específicas. Bien, es como, es como, digamos, un centro empresarial o así, ¿no? Donde está dividido ahí por departamentos, ahí le llega un montón de información, pero cada parte tiene su función, ¿no es así? Y la sustancia blanca sería ese medio de comunicación. Listo. Em, bueno, en la función, si hablamos un poco más de función, el tálamo realiza lo que es el filtrado sensorial. Bien. Por ejemplo, ahora mismo, mientras ustedes están escuchando la clase, sus tálamos están interpretando, están decidiendo si el roce que tiene su ropa, ¿no? Sobre su piel, o tal vez, no sé, tiene el ventilador por el calor, son importantes o no. ¿No? O sea, recibe esos estímulos, pero no entran dentro de lo prioritario.
¿No es así? Así que bloquea la información. ¿Y para qué? Para prestar más atención a la clase. Bien, es decir, está recibiendo información constantemente de los diferentes estímulos que recibimos. Bien, pero esta información no siempre va a ser consciente, ¿sí? Sino también va a ser información inconsciente. Bien, el tálamo es el que va a decidir todo esto. Va a clasificar, esta información es importante, este estímulo es importante, así que se va hacia el consciente. Para que nosotros, eh, bueno, repito la palabra, seamos conscientes, ¿no? Así, tengamos presente lo que estamos experimentando en ese momento. Bien, y más bien va a haber otra información que también lo está procesando, pero es preferible ignorarlo para priorizar otros. Ujú. Además, ya les había mencionado esto también, ¿no? El olfato, el olfato no tiene vías, no tiene una vía que llegue hasta esa zona, hasta el tálamo. Ujú. En cambio, el resto de las vías sí llega hasta el tálamo. Bien. Bueno, aquí tenemos una sección sagital, luego también una sección coronal, ambos. Bien. Ahora, a ver, aquí en el corte coronal podemos, ahí en una vista de frente, ¿no es así? Podemos ver cómo los dos tálamos, aquí están, bien, los dos tálamos, van a rodear un espacio estrecho. Y ese espacio estrecho se le conoce como tercer ventrículo. Sí, tercer ventrículo. Ahora, en el corte sagital, podemos ver cómo el tálamo se relaciona con el hipotálamo. Esta es la región del hipotálamo. Aquí lo está señalando, ¿no? En la derecha. Esa es la región del hipotálamo. Está por la parte inferior. Bien. Entonces, una vez ya nos hemos ubicado con todas las imágenes, ¿no? Que hemos visto hasta el momento, mm, podemos hablar un poco más de aplicaciones. Bien. Como pueden observar, el tálamo limita esos espacios llenos de líquido, ¿no es así? Ahora, si un paciente, chicos, sufre de hidrocefalia, ¿qué es hidrocefalia? Cuando hay un exceso de este líquido, ¿sí? Que puede ser varias causas, ¿no? Digamos que un exceso en la formación. Bien, ese líquido va a presionar el cerebro. Ahora, ¿cuál va a ser la primera estructura que va a ser comprimida? El tálamo. El tálamo va a ser la primera estructura que va a ser comprimida en casos de hidrocefalia. ¿Por qué? Por su ubicación. ¿Y qué es lo que va a suceder en el paciente? El paciente se va a volver lento, va a estar somnoliento, puede perder la sensibilidad también. Ujú. Todo eso es lo que se podría observar. Bien. A ver, acá en el corte sagital. Mm, por acá podríamos indicar más o menos, a ver, por ahí, el surco hipotalámico. ¿Sí? El surco hipotalámico. Todo lo que está por encima de ese surco es el tálamo. Y todo lo que está por debajo del surco hipotalámico es el hipotálamo. Bien, ¿listo? A ver, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a pasar a ver lo que son los núcleos, cada uno de los núcleos. Primero tenemos el núcleo anterior. El núcleo anterior. El núcleo anterior va a ser el encargado, va a ser la parte que conecta la razón con los sentimientos. ¿Cuál va a ser su trabajo? Va a recibir la información de los cuerpos mamilares. ¿Dónde vimos los cuerpos mamilares? Cuando vimos esa imagen en la base del cerebro. Bien, ahí recibe lo.
Desde ahí recibe la información, desde los cuerpos mamilares. ¿Y hacia dónde lo envía? Lo va a enviar hacia el giro cingulado, que es el centro de procesamiento emocional. Por eso dice ahí vía límbica, ¿no es así? Centro de procesamiento emocional. Bien. Entonces, en resumen, repetimos. El núcleo anterior es la parte del tálamo que conecta la razón con los sentimientos. ¿Desde dónde recibe la información? Desde los cuerpos mamilares, donde observamos muy bien los cuerpos mamilares en una vista de la base del cerebro. ¿Hacia dónde envía la señal? Hacia el giro cingulado, el cual es el centro de procesamiento emocional. Bien, ahora, aplicación, algo más, algo que nos ayude a recordar un poco más. ¿Para qué nos sirve esto en el día a día, en la vida real? ¿Por qué? Porque va a formar parte de un circuito, el llamado el circuito de Papez. ¿Recuerdan al circuito de Papez? Si lo mencionamos antes. Circuito de Papez. En fisiología lo vimos, ¿no? Circuito de Papez. Es gracias a este núcleo em, que nosotros podemos recordar mm, qué desayunamos hoy o qué sintieron ustedes en Navidad, cómo llevaron su fin de año, cómo se sintieron ustedes en su cumpleaños. Bien, ahora, si este núcleo se daña, el paciente puede conservar su inteligencia lógica, pero va a perder la capacidad de formar nuevos recuerdos que tengan una carga emocional. ¿Sí? Es decir, em, esas fechas que normalmente uno recuerda, ¿no? Donde normalmente tal vez un cumpleaños, algo bonito, ¿no? Tal vez un examen, ¿no? Que resultó bastante bien. Ya no se van a retener de la misma manera. ¿No es así? Antes hablábamos de una estrategia para la memoria, era asociarlo siempre a una emoción. Cuando relacionamos el estudio o la memoria, la memorización con emoción, nos ayuda a retener mucho más la información. Eso es algo cierto, ¿no? Pero ¿cuándo se va a ver comprometido? Cuando hay una lesión del núcleo anterior, porque afecta a toda esta vía. Bien, listo, seguimos. Ahora pasamos al núcleo ventral posteromedial. Ventral posteromedial. Este núcleo va a ser un lugar de relevo entre la cara y el sentido del gusto. Bien, entre la cara y el sentido del gusto. Digamos, no sé, cada vez que ustedes sienten el viento en el rostro, una caricia, un dolor, que puede ser, ¿no? Un dolor de muela, o cuando se muerden la lengua, digamos, accidentalmente, esa señal viaja por un nervio. ¿Recuerdan qué nervio es, chicos? A ver, de los que están presentes. ¿Por qué nervio viaja la sensibilidad que se encuentra en la cara? ¿Alguno recuerda? Viaja por el trigémino, ¿sí? El quinto par craneal. Por ahí viaja la sensibilidad. Bien. ¿Y dónde se va a detener la señal? Se va a detener en este núcleo del tálamo, en el núcleo ventral posteromedial. Bien. Además, bueno, también menciona lo del gusto. Aquí está el gusto. La información de los sabores, ya sea que estemos hablando del dulce, salado, amargo, ácido, también hace escala en este núcleo del tálamo. Bien.
Desde este núcleo es donde la información se va a dirigir hacia la corteza sensorial. Bien, se va a dirigir hacia la corteza sensorial. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos interpretar. Si podamos interpretar, podamos sentir completamente lo que acabamos de experimentar. Ahora, de igual manera, en la parte de la diapositiva anterior les mencionaba qué pasaba cuando ocurría una lesión. ¿No, no es así? En la diapositiva anterior vimos del núcleo anterior. Ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá si nosotros tenemos una lesión del núcleo ventral posteromedial? Vamos a perder la sensibilidad del rostro. Podríamos perder también la capacidad de saborear la comida. Puede ser que tu lengua y también tus nervios faciales, ¿no? Todos esos nervios que llegan al rostro, estén sanos, pero, pero lo que está dañado es el núcleo, ¿sí? El núcleo. Bien, seguimos ahora con el núcleo ventral posterolateral. Ventral posterolateral. Bien, ahora, si bien acabamos de ver el núcleo ventral posteromedial era para qué? Para la cara. El ventral posterolateral es para todo el cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de los brazos, las piernas, todo el tronco, toda esa región. Este núcleo va a recibir las señales de todas esas regiones, tanto de dolor, temperatura, tacto fino, todas esas vías que vimos, ¿no? Las vías ascendentes, que ya estudiamos en fisiología. También anatomía, bien, lo repetimos. Bien, ¿cuál va a ser la función de este núcleo? La función va a ser integrar toda la sensibilidad de las extremidades. Bien, esa es la función. Ahora, de igual manera, ¿qué pasará si, si ocurre una lesión en este núcleo? Vamos a tener pérdida de la sensibilidad de, de un lado del cuerpo, ¿sí? Pérdida de la sensibilidad de un lado del cuerpo. Porque, bueno, también podría darse a ambos lados, pero no es lo común, ¿bien? Normalmente es un lado es el que se va a afectar, ¿bien? Ahora, entonces va a haber pérdida de la sensibilidad, eh, eh, pero, pero cuando hay una recuperación, puede más bien empeorar. Es decir, eh, digamos, empieza la lesión. Los primeros días hay pérdida de sensibilidad. Pasa 1, 2 semanas. En ese tiempo, ahora los pequeños estímulos pueden causar un gran dolor, ¿sí? Digamos, no sé, el roce de tu ropa, el roce de una sábana, podemos sentirlo como un dolor quemante, intenso, insoportable. Bien, esa es la característica de una lesión en esta zona. Y tiene un nombre, se le conoce como el síndrome de Dejerine-Roussy. Síndrome de Neri-Roussy. Así se le conoce. Bien, lesión del núcleo ventral posterolateral, donde en un inicio hay pérdida de la sensibilidad de un lado del cuerpo, pero posteriormente, al paso de las semanas, desarrollas dolor intenso con pequeños estímulos. Bien, luego tenemos al núcleo ventral anterior, ventral lateral. Em, a ver, aquí em, el tálamo no solamente sirve para poder sentir, sino también es importante, es fundamental para tener cierto control en el movimiento. Bien, y justo son estos núcleos, tanto el núcleo ventral anterior y el ventral lateral,
las cuales funcionan como lugares de paso, estaciones de paso para los circuitos motores. ¿Sí? Porque los circuitos motores también pasan por el tálamo. ¿De dónde reciben información? Van a recibir información de un lugar que controla el equilibrio. ¿De qué lugar estamos hablando? Del cerebelo. ¿Qué otra región más? Los ganglios basales también. ¿De qué se encargan los ganglios basales? De modular el movimiento, el inicio del movimiento, el control de la fuerza también. De eso se encargan los ganglios basales. Ujú. Ahora, ¿cuál va a ser la función entonces? Transmite entradas de los ganglios basales y el cerebelo a la corteza motora. Ajá, tal cual lo que está escrito ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasará, chicos? ¿Qué pasará si ocurre una lesión ahora en esta zona? Si ocurre una lesión aquí, el movimiento que experimenta la persona va a ser torpe. Si no va a ser un movimiento fluido, pueden aparecer temblores también o movimientos descoordinados. A los movimientos descoordinados se les va a conocer como ataxia. Así se le llama. A los movimientos descoordinados, ataxia. Ujú. Ahora, em, hay una enfermedad que se llama el Parkinson. Seguro lo han escuchado, ¿no? El Parkinson. Ahora, existen cirugías donde, bueno, los médicos van a trabajar sobre este núcleo, ¿sí? El núcleo ventral lateral. ¿Para qué? Para poder controlar, para poder silenciar lo que es la señal eléctrica que causa esos temblores en las manos del paciente. Bien, esa es una aplicación clínica. Mm, a ver, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguno de los núcleos que no haya quedado claro? ¿Algún ejemplo o aplicación que no haya quedado claro? Si está todo bien, me confirman, por favor, con una reacción, para continuar tranquilo la clase y saber que me están entendiendo. Si no, normal, con confianza, puedo repetir. ¿Todo bien? Ya, muchas gracias, Fiorella, muchas gracias, Jimena. Bien, vamos a continuar. Sí, son muchos núcleos. Sí, son muchos núcleos, pero bueno, a ver, vamos a intentar explicarlo así de forma puntual y siempre con su aplicación, ¿no? Para, para relacionar con algo que sea útil, ¿no? De esa manera tal vez nos podemos memorizarlo mejor. Bien, em, continuamos ahora. Espera, vimos el anterior. Sí, ya. Continuamos ahora con el siguiente núcleo. Este es el núcleo medio dorsal. ¿Sí? Núcleo medio dorsal. Ahora, este núcleo va a estar conectado con la corteza prefrontal. ¿Y la corteza prefrontal para qué nos sirve? ¿Qué función tiene? Es la encargada de ciertas funciones superiores. Es, es esta corteza prefrontal la que se encarga de, de que nosotros seamos juiciosos y tengamos un cierto juicio moral, seamos responsables, sociales, de todo eso se encarga la corteza prefrontal. Bien, ahora la función de este núcleo se va a encargar sobre todo de la conducta, la motivación, la toma de decisiones, la personalidad, de todo eso. Ujú. Y bueno, una importancia clínica, cuando ocurren lesiones en este núcleo, va a, va a producir ciertos síntomas en el paciente, como por ejemplo cambios en el carácter, se puede volver un poco apático, puede perder la capacidad de juicio, sí, de eso puede perder. Am, ahora, Eh, si hablamos nosotros del síndrome de Warwick-Korsakoff,
Wernicke-Korsakoff es algo que se da sobre todo en alcohólicos así crónicos severos, ¿sí? En personas alcohólicas, que va a producir que estos sitios, que estos lugares, este núcleo, se dañe, se destruya. Por lo tanto, el paciente va a perder la noción de la realidad o y empieza como que a inventar historias así que nunca han pasado, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera pueda llenar esos vacíos de memoria que puede presentar. Ahora, claro, para el paciente es como que se cree, él mismo se cree de lo que está diciendo. Para él no es mentira lo que está diciendo. Él está seguro de que lo que está diciendo ha pasado, ha ocurrido. Eso es lo característico también. Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Bien. Ahora el núcleo pulvinar. El pulvinar va a ser el núcleo más grande, sí, es el núcleo más grande de todo el tálamo y se va a encontrar en la parte posterior, sí, se encuentra en la parte posterior del tálamo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los otros núcleos? La diferencia es que el pulvinar es un núcleo de asociación, sí, es un núcleo de asociación. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esto? Que va a mezclar información. Digamos, va a mezclar información visual con información auditiva. En cambio, las otras vías, no vimos que las otras vías ahí reciben un tipo de señal. En cambio, esta recibe información visual, información auditiva y lo integra. De eso es lo que se va a encargar el núcleo pulvinar. Un ejemplo práctico de esto es cuando nosotros movemos los ojos según un sonido que escuchemos. Bien, no sé, digamos, todo está en silencio, estoy estudiando y de la nada escucho que algo se cae. Entonces, yo giro la cabeza, volteo los ojos hasta buscar aproximadamente el lugar donde ocurrió el incidente, ¿no es así? ¿Quién se encargó de integrar la información tanto de vía auditiva y de vía óptica, de vía visual? El núcleo pulvinar. Bien. ¿De qué más se encarga? Se va a encargar de orientar la atención. Ujú, orientar la atención. Sobre todo cuando estamos expuestos a otros estímulos, por ejemplo, lo que les mencionaba del ruido, ¿sí? Lo que les mencionaba del ruido. El mover la cabeza, el mover los ojos hacia la fuente de ruido. De esa manera modula la atención. Bien, ahora pasamos al cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado medial. Bien. Em, aquí, aquí ya vamos a llegar a una zona que se le conoce como el metatálamo. Sí, el metatálamo. El cuerpo geniculado medial va a ser ese punto final donde va a llegar la vía auditiva, justo antes de que pase hacia la conciencia. Sí, justo antes de eso. Va a procesar la frecuencia, también el tono de lo que nosotros oímos. Sin este núcleo, sin este núcleo, nosotros no podríamos interpretar los sonidos, a pesar de que los nervios auditivos, los oídos se encuentren sanos, nosotros no podríamos interpretar los sonidos. Sería como escuchar un ruido, como si todo fuera ruido. Si no entenderíamos la música, no entenderíamos la forma de hablar, ¿no? El lenguaje, la intención. Todo eso no sería posible si no fuera por este núcleo. Bien. ¿Qué núcleo? El cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado medial. El punto final.
de la vía auditiva justo antes de llegar a la corteza. Bien. Ahora, cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral. Ahora, si el anterior, el acá, el medial, ¿era para qué? Para la vía auditiva. El lateral es para la visión. La visión. ¿Cómo se pueden acordar? M, medial, MD, música, M de música, audición. L, L de luz, tal vez, se me acaba de ocurrir. Luz, visión. Bien. Am, este núcleo va a recibir información de la vía visual en diferentes capas. ¿Para qué? Para que pueda ser procesado en la corteza ubicada en el lóbulo occipital. ¿Y dónde está el lóbulo occipital? En la parte posterior, ¿no es así? En la parte posterior de la cabeza. Ahora, este núcleo, lo característico, es que su organización es muy, muy, muy perfecta, podríamos decirlo. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que un punto de luz va a corresponder exactamente a un grupo de neuronas. Otro punto de luz a otro grupo de neuronas. Bien, eso es lo característico de esta zona. Ahora, si un paciente tiene una lesión del cuerpo geniculado lateral, ¿qué es lo que va a pasar en el paciente? Va a pasar hemianopsia. Hemianopsia. Ahora, todo va a depender del lado. ¿Recuerdan la clase de fisiología? Si, digamos, estamos hablando del cuerpo geniculado lateral, el derecho, bien, una lesión del lado derecho, va a perder la visión del campo izquierdo, ¿sí? Del campo izquierdo. Por eso se le conoce como hemianopsia. Hemianopsia. Bien, listo. Intralaminar, los núcleos intralaminares. ¿De qué se va a encargar? Bueno, son núcleos pequeños, ¿sí? Tienen importancia, sobre todo, a ver, ¿cómo podría explicarlo? Sobre todo de alerta, podríamos decirlo. Sí, de alerta del cerebro. Van a ser los encargados de poder eh, mantener la energía adecuada para estar despiertos. ¿Sí? De eso se van a encargar los núcleos intralaminares. Se va a encargar de mantener la energía adecuada para mantenerlos despiertos. Ahora, si estos núcleos son lesionados, son destruidos, lo que puede pasar en el paciente es que caiga en coma, ¿sí? Puede ser un coma profundo, un coma irreversible. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, estos núcleos se encargan de mantener el estado de alerta del cerebro, el mantenernos despiertos. Bien, listo. Bueno, ahí ya vimos prácticamente todos los núcleos. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? ¿Me confirman, por favor? Lloré, la Jimena, José, Raciel. Sí, doctor, gracias. Sí, ya, muchas gracias. A ver, ah, ahora vamos a pasar a hablar del sistema de activación reticular. Bien, sistema de activación reticular. Mm, Este es el sistema encargado de mantenernos despiertos. Es el encargado de que nosotros estemos prestando atención ahora mismo. Bien. Ahora, ¿en qué zona nace exactamente el sistema activador reticular ascendente? Esto lo vimos también en fisiología. Nace
en el tronco encefálico. Bien, ¿y hacia dónde va a enviar los estímulos, los señales? Hacia los núcleos intralaminares del tálamo, que justo acabamos de ver. Y estos a su vez lo van a llevar hacia la corteza. Van a encender la corteza cerebral. Bien, esa es la dirección, ese es el sentido que toma todo esto. ¿No es así? Sistema reticular activador ascendente en el tronco encefálico va hacia el tálamo, a los núcleos intralaminares y de los núcleos intralaminares hacia la corteza. ¿Para qué? Para activar la corteza, para despertarlo. Ujú. Ahora, ¿qué estímulos activan este sistema activador reticular ascendente? Estímulos de fibras noradrenérgicas del tronco encefálico y también estímulos visuales. Y más bien, ¿qué estímulos le inhiben? Estímulos de las fibras serotoninérgicas del tronco encefálico. Bien, por eso este sistema activador reticular ascendente es muy sensible. Se activa con la luz, se activa con un ruido fuerte, con el dolor también. Por eso, para muchos, ¿no? Es muy difícil dormir con la luz encendida. ¿Por qué? Porque la luz estimula este sistema. Este sistema se abrevia con SARA, por ese caso, así lo van a encontrar, ¿sí? SARA. Va a estimular el SARA. Y al estimular el SARA va a mantener al tálamo ahí, ¿no? Bombardeando constantemente con energía a la corteza. Bien. Ahora, cuando se anestesia a un paciente, los médicos, los anestesistas, ¿no? Actúan sobre este sistema. ¿Para qué? Para poder apagar esta estructura, lo que es el tálamo, ¿sí? De forma temporal y de esa manera el paciente pierde la conciencia durante un momento. ¿Para qué? Para poder operarlo. Bien, es sobre este sistema donde actúa el sistema reticular activador ascendente. Bien, listo. Ahora pasamos a hablar de hipotálamo. El hipotálamo, como vimos en las primeras diapositivas, se ubica en la parte inferior, ¿no? Por eso tiene este sufijo, ¿no? Hipo, por debajo del tálamo. Bien, ahora, em, el hipotálamo, como ya lo hemos estudiado también, es el encargado de mantener las respuestas autónomas en el cuerpo. Es el encargado de la supervivencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo la supervivencia? Porque controla las respuestas del hambre, la saciedad, el sexo, la temperatura. De todo eso se encarga el tálamo, a pesar de que su tamaño sea bien pequeño. Aproximadamente, em, a ver, calculando será 1 centímetro, ¿sí? El tamaño de un frijol. Aproximadamente ese tamaño tiene. Y su peso, el peso es de 4 gramos. 4 gramos nada más. Esos 4 gramos son los que controlan todas esas funciones. Y miren la cantidad de núcleos que existen dentro de esos 4 gramos de masa. Muchísimos núcleos, ¿no es así? Em, Así como cuando vimos tálamo y los núcleos, y cada uno de esos núcleos se encargaba de procesar fibras, tenía su función determinada. Aquí, en los núcleos hipotalámicos, de igual manera. Cada uno de estos núcleos tiene sus funciones especializadas, ¿sí? Sobre todo ¿para qué? Para poder mantener en homeostasis, mantener en equilibrio, ¿sí? En equilibrio interno de nuestro cuerpo. De eso se encarga el hipotálamo. Ahora, algo importante mencionar también es que sería ese punto de conexión entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Si cada vez que nosotros hablemos
de la regulación, de las respuestas fisiológicas, autonómicas en el cuerpo, siempre debemos integrar la parte neurológica, ¿sí? La parte del sistema nervioso con el sistema endocrino. Son sistemas que están muy, muy relacionados. ¿Sí? No se puede estudiar ambos así por separado. Siempre se tiene que estudiar juntos, ambos sistemas. Bien, bueno, am, aquí un poco de lo que les he hablado ya. No, no hay mucho. Ubicación, parte anterior del encéfalo, ventral e inferior al tálamo, como ya hemos visto. Función, centro de control del sistema nervioso autónomo, regula vías hormonales y funciones autonómicas, produce hormonas hipotalámicas. Esto también lo había mencionado, vamos a repetirlo, cada una de las vías dentro de un momento, ¿sí? Estas hormonas hipotalámicas son las encargadas, ¿no es así? De regular también la respuesta hormonal. ¿En dónde? En la hipófisis. Y de la hipófisis hacia otros centros en por el que se ubican, ¿no? En el organismo. Bien, ¿cuál es su composición? Existe un grupo supraóptico, un grupo tuberal, un grupo mamilar y también la región preóptica. ¿Cuáles son las entradas importantes? El área postrema y el órgano vascular de la lámina terminal. ¿Sí? Órgano vascular de la lámina terminal. Mm, ¿Alguna vez había visto una mnemotecnia sobre las funciones del hipotálamo, que eran las Hs, las 7 Hs? Homeostasis, hambre, hidratación, hipotermia, hipertermia, hormonas, horas, por lo de reloj biológico, todo eso, y también el hedor. Con hedor me refiero a el olor, ¿sí? Respuestas instintivas al olor, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, homeostasis, hambre, hidratación, hipotermia, hipertermia, hormonas, horas, hablando de reloj biológico, y el hedor, hablando del olor, que nos lleva a respuestas instintivas, a emoción. Bien, listo. A ver, pasamos a hablar de igual manera como vimos los núcleos del tálamo, a ver ahora los núcleos hipotalámicos. Tenemos a los núcleos paraventricular y supraóptico, ¿sí? El paraventricular va a ser el encargado de fabricar oxitocina. Oxitocina. Habrán escuchado tal vez que la oxitocina es la hormona del amor. Así le conocen a la oxitocina. Hormona del amor, de la confianza. Bien. Biológicamente, ¿qué es lo que produce o para qué se utiliza? ¿Qué función tiene la oxitocina? De provocar las contracciones en el parto. Y además de esto, también la salida de la leche materna. De eso se encarga la oxitocina. Bien. Contracciones del parto y provocar la salida de la leche materna. Bien. Ahora, el núcleo supraóptico. El supraóptico va a fabricar una hormona. ¿Qué hormona? Y está justo en la parte de abajo, está anotado. La ADH. Bien, la ADH. ¿Qué es la ADH? La hormona antidiurética. ¿Qué significa antidiurética? Que retiene líquidos. ¿A qué nivel actúa esa hormona? A nivel del riñón, el túbulo colector, para ser más específicos. Bien, ahora, em, un ratito. Si el núcleo supraóptico, chicos, falla, digamos un golpe, una cirugía, por ahí, el paciente
va a desarrollar algo que se le conoce como diabetes insípida. ¿Sí? Lesión lleva a... ¿Han escuchado de la diabetes insípida? No es la diabetes que nosotros conocemos, por si acaso, es algo diferente. Es muy diferente a la diabetes tipo uno, tipo 2, es diferente. Bien. Em, no, es decir, no tiene nada que ver con el azúcar del paciente, sino que el paciente va a empezar a orinar bastante, 15, 20 litros por día. ¿Por qué? Porque su cerebro ha perdido la capacidad de enviar señales al riñón para que este riñón pueda retener el agua. ¿Sí? Eso es lo que se le conoce como diabetes insípida. Bien, pasamos ahora al área preóptico. Preóptica. El área preóptica es el centro de la reproducción. ¿Sí? Es aquí donde se va a fabricar lo que es la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Sí? GnRH. ¿Hacia dónde viaja la GnRH? Hacia la hipófisis. ¿Para qué? Para poder activar la producción de espermatozoides en el hombre y en la mujer, la producción de óvulos. Mm, Además, este es un área que presenta dimorfismo sexual. ¿Sí? Dimorfismo sexual. Es decir, diferencias tanto en hombres y mujeres. Bien. Es decir, que el tamaño, las conexiones que se van a presentar en esta área son diferentes en hombres y mujeres. Bien. Tamaño y conexiones. Además del control de estas hormonas sexuales, este núcleo, este área preóptica, se va a encargar de regular el comportamiento del cuidado hacia los hijos. ¿Sí? De eso se va a encargar el, el área preóptica también. Ahora, ¿qué pasará si ocurre una lesión ahora en esta área? Así como estamos viendo en todo, ¿sí? Vamos a ver pequeñas aplicaciones que siempre es necesario verlas. Bien, ¿qué pasará si ocurre una lesión del área peróptica? Uno, puede llevar a pérdida del deseo sexual. Dos, en las mujeres, puede llevar a desaparición de los ciclos menstruales. Bien. Y por último, también esta área es fundamental para inducir el sueño profundo no REM. ¿Sí? Sueño profundo no REM. Pero lo más importante es lo primero que he mencionado. Bien. El control de la liberación de la hormona GnRH. GnRH. Bien. Listo. Núcleo hipotalámico anterior. Anterior. El núcleo anterior va a ser el núcleo encargado de la disipación del calor. Bien, disipación del calor es como nuestro aire acondicionado. Cuando la sangre llega al cerebro y esta sangre está un poco más caliente de lo normal, ya sea, no sé, porque es un día caluroso como todos estos días, o tal vez hicimos ejercicio, el núcleo va a detectar ese aumento de temperatura y se va a activar. ¿Y qué va a hacer? Va a enviar señales al sistema nervioso autónomo para que empecemos a sudar, ¿sí? ¿Qué más? Para que los vasos sanguíneos de nuestra piel puedan dilatarse, dilatarse. Por eso, cuando hace calor, muchos nos ponemos rojos por la dilatación de los vasos sanguíneos en la piel. ¿Gracias a quién? A la respuesta que está dando nuestro hipotálamo. ¿Para qué? Para liberar el calor, para disipar el calor. Bien.
Ahora, de igual manera, consecuencias clínicas, aplicaciones clínicas. Si un paciente tiene una lesión en el núcleo anterior, va a sufrir algo que se llama hipertermia. Para ser más específicos, hipertermia neurogénica. Bien, es en ese punto donde el paciente va a perder la capacidad para activar el sudor, para producir sudor y de esa manera enfriarse. Es algo peligroso, bien, muy peligroso. Listo. Pasamos al núcleo supraquiasmático. Núcleo supraquiasmático. Sé que son bastantes núcleos chicos, pero bueno, así es. No hay nada que hacer. A ver, núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático es el núcleo encargado, encargado de regular el reloj biológico. Bien. ¿Por dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado justo por encima, sí, justo por encima de los nervios ópticos. Bien, nervios ópticos. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque evolutivamente se ubicaron en ese espacio para poder recibir la información directa de cuánta luz hay en el ambiente en cada momento. Mm, por lo mismo, ¿no? Su función es dirigir al cuerpo, envía señales al resto del cuerpo para decir si es de día o si es de noche. Controla cuándo debemos tener sueño, cuándo debe subir nuestra temperatura, cuándo deben liberarse ciertas hormonas. Por eso, chicos, es importante en lo posible tener horarios fijos, horarios controlados. ¿Por qué? Porque puedes llevar a desregulación hormonal, que puede tener implicancias ya así ya en nuestra salud. Bien, listo. Em, también este núcleo se altera cuando, digamos, cambiamos de zonas horarias. Digamos, no sé, una persona que se va de aquí hasta España, digamos, por mencionar cualquier país. Son diferentes em, ciclos, ¿no es así? De horas. Entonces nuestro cuerpo se tiene que adaptar nuevamente. Y ahora, ¿cuánto demora en adaptarse? Puede ser unos días, una semana. Bien, listo. Dorso medial, núcleo dorso medial del hipotálamo. ¿Dónde se va a localizar el dorso medial? Se localiza en la región central y alta, ¿sí? Alta y central, por esa zona. Ahora, em, ¿de qué se va a encargar el dorso medial? Va a ser un centro integrador, ¿sí? Un centro integrador que va a conectar las emociones con las respuestas de la presión arterial y también el corazón, ¿sí? El corazón. Sobre todo, se va a activar en estados de ansiedad, miedo. Bien, por eso cuando hay esos estados, ¿no? De ansiedad, miedo, también hay cambios en nuestra presión arterial, en nuestra frecuencia cardíaca. Bien, esa es la explicación. Uy, núcleo dorsomedial. Ventromedial. Ventromedial. Bueno, el ventromedial es el centro de la saciedad, ¿sí? El centro de la saciedad, eso también ya lo hemos estudiado antes. El consumo de energía, miedo, termorregulación. ¿Qué va a pasar con una lesión en esta zona? Hiperfagia. Sí, hiperfagia. Síndrome de obesidad.
¿Recuerdan la clase de fisiología que tuvimos? Ejemplo de los gatitos. Cuando estudiamos acá lo que es inducieron a los gatitos, ¿no? En una lesión en el dorso medial a un gato y en el otro gato una lesión en el ventromedial. ¿Qué pasaba si ocurría una lesión en el ventromedial? En ese caso el gato comenzaba a comer, 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 comer. No entraba en obesidad del gato. En cambio el otro, el que tenía una lesión acá en el dorso medial, lo que causaba más bien es hambre, ¿no es así? Hambre. Bien. Pérdida del hambre, perdón. Pérdida del hambre. Bien. Ahora pasamos al núcleo hipotalámico posterior. Se va a encargar también de la termorregulación. ¿Sí? Termorregulación. Una lesión en este núcleo va a llevar a hipotermia. ¿Sí? Hipotermia. Va a provocar lo que es vasoconstricción, genera lo que son los escalofríos, ¿sí? Va a comenzar a tiritar cuando estamos, ¿no? En un lugar frío. Hipotermia o también hay otro término, el cual se le conoce como poiquilotermia. ¿Sí? Poiquilotermia. ¿Y qué es poiquilotermia? Es la pérdida de la capacidad para regular la temperatura. Esa es poiquilotermia. Pérdida de la capacidad para regular la temperatura. Bien, pasamos a los núcleos hipotalámicos cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares van a ser ese punto final, un punto de salida de una estructura que se llama fornix. ¿Y de dónde proviene el fornix? Va a provenir desde el hipocampo. Hipocampo. ¿Y para qué son importantes? Son importantes para la memoria episódica o memoria espacial. ¿Y qué significa esto? Es recordar dónde estamos, es recordar qué hemos hecho recientemente. Bien, ahora, patologías. Las neuronas que componen este núcleo van a ser vulnerables al déficit de una vitamina. ¿De qué vitamina estamos hablando? De la vitamina B1. La vitamina B1 también se le conoce como tiamina, ¿sí? Ahí lo menciono también. En bioquímica seguro también han visto esto. El nombre de las vitaminas. Para bioquímica tienen que aprenderse eso, ¿ah? Esa es fija de bioquímica. Nombre de todas las vitaminas, características estructurales, características en función, déficit, exceso. ¿Sí? Todo eso se tiene que aprender de las vitaminas. Em, bueno, el daño que se va a producir en los cuerpos mamilares va a producir un síndrome. Y el síndrome se le conoce como el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Así se le llama, ¿sí? Síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Qué va a pasar en el paciente? El paciente no va a recordar lo que hizo recién hace poco, hace una hora. Y va a comenzar a inventar, ¿sí? Va a comenzar a inventar recuerdos, podríamos decirlo, ¿sí? Y el paciente no se va a dar cuenta de que está mintiendo. Y ya lo habíamos mencionado también. Bien, luego tenemos al área lateral. El área lateral. Acá, bueno, el área lateral eh, va a ser la regulación del apetito y la saciedad, ¿sí? También regula el apetito y la saciedad. Si ustedes revisan bibliografía diferente, va a encontrar que a veces hay dos núcleos que tienen una misma función, hay otros que tienen, digamos, la misma función, pero tienen una pequeña característica en la cual se diferencian, ¿sí? Aunque todo va a depender siempre de la bibliografía, ¿bien? Yo para hacer esta clase me estoy basando en cierta bibliografía, bien, sobre todo lo que ven, ¿no es así? En la universidad. Lo que vimos en fisiología es la teoría tal cual lo han visto en su clase de fisiología. Bien, es diferente, pero siempre tengan en cuenta para todo curso de por sí, ¿sí? Porque puede llevar a confusiones. Siempre decir, ya, la información, hablando de fisiología, digamos, según el Guyton, esta información que se muestra aquí es correcta.
Entonces ustedes, cuando digamos tengan un examen, ¿sí? Y ustedes ven una alternativa que calificaron mal, ¿sí? Calificaron mal, ustedes pueden reclamar porque ya saben su bibliografía de base, la bibliografía en la cual ustedes han estudiado. Bien, entonces tranquilamente pueden acercarse al docente, al coordinador y decir, doctor, disculpe, según la pregunta 15 está mal porque según el libro indica que esta alternativa aquí sí es correcta. Bien, entonces en esos casos pueden hacer reclamo. Bien, cuando estudien, siempre básense en un solo libro nada más. No se basen en diferentes porque se van a confundir. Bien, se van a confundir. Listo. Bueno, acá, ¿qué va a causar una lesión en esta zona? Narcolepsia, trastornos de la motilidad o trastornos gastrointestinales funcionales, trastornos alimentarios también. Bien, inanición, pérdida de peso. Bueno, ya casi ya estamos terminando con los núcleos. Pasamos al núcleo arcuato. Núcleo arcuato. ¿Dónde se va a ubicar el núcleo arcuato? Se va a ubicar en la base del hipotálamo. ¿Sí? Va a rodear lo que es el tallo hipofisiario, por esa zona. ¿De qué se va a encargar el núcleo arcuato? Del sistema endocrino. Bien, va a ser ahí el encargado de controlar el sistema endocrino. Es ahí donde se van a fabricar la mayoría, la mayoría de los factores liberadores. Bien, factores liberadores. ¿Qué son los factores liberadores? Todas esas hormonas que terminan en RH. RH. Bien. Esos son los factores liberadores. ¿Y hacia dónde viajan? Hacia la hipófisis y de la hipófisis hacia el resto del cuerpo. ¿Sí? La hipófisis produce otras hormonas y esas otras hormonas llegan a otros órganos blancos, otros órganos objetivos, que a su vez estas producen otras hormonas que ya tienen cierta funcionalidad también, ¿no? Más sistémica. Bien. Además, es el principal, es el principal productor de dopamina del hipotálamo. ¿Sí? Principal productor de dopamina. Pero aquí la dopamina que se produce no es una dopamina para el placer, sino es una dopamina para frenar la producción de prolactina. ¿Sí? La dopamina frena la prolactina. Ahora, si este núcleo se daña, los niveles de prolactina pueden incrementarse así sin control. ¿Por qué? Porque no existe la dopamina que pueda frenarlo. Esto tiene un nombre. Se le conoce como galactorrea. Aquí está. Galactorrea. Uy, está con rotulador. Galactorrea. Bien. Esta galactorrea, lo menciono también, no solamente se da en mujeres, ¿no? Incluso hay mujeres que no están embarazadas, sino también en hombres. Hombres también pueden tener galactorrea. ¿Qué más puede causar? Infertilidad. Infertilidad. Y por último, claro, también regula lo que es la respuesta a la insulina y a la leptina. Bien, insulina y leptina. Son estas dos hormonas las encargadas de controlar el peso corporal. Bien, por lo tanto, llegar a causar hiperfagia o puede llegar a causar síndrome de obesidad. ¿Sí? ¿La insulina de qué se encargaba? La insulina se encarga de hacer ingresar la glucosa en las células, ¿no es así? Y la leptina se encarga de la sensación de saciedad. ¿Sí? Saciedad. Eso también lo van a ver en bioquímica. ¿Sí? En bioquímica, en metabolismo de los lípidos, todo eso. Ahí lo van a ver a detalle. Bien. Influencias sobre la hipófisis.
A ver, quiero ver qué tanto falta. Ya. A ver, vamos a tomar un pequeño receso, unos 10 minutos para que puedan resolver su pretest que quedó pendiente. A ver, ahora lo envío un momento, chicos. Mm, mm, mm. A ver, aquí está. Las subpreteses de la clase que tuvieron con Fabián. Tronco encefálico y configuración externa. Listo, chicos, acabo de enviar el pretest. Son las 12:20. Estamos continuando con la clase a las 2:30.
Bueno, chicos, vamos a continuar con la clase. Ya son las 12:30. A ver, estamos en la diapositiva 31. Bien. Ahora vamos a hablar de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Ambos, si son las partes que componen a la hipófisis. Bien. Em, en primer lugar, a ver, empezamos por la neurohipófisis. Sí, la neurohipófisis es la parte posterior, es la parte trasera y va a estar conectada mediante, uy, vamos a colocar aquí, mediante, podemos decirle cables nerviosos, ¿sí? Cables nerviosos, vías nerviosas. Mientras que la adenohipófisis va a estar conectada por una red de vasos sanguíneos. Sanguíneos. Bien. Ahora, eh, para enviar señales sobre el cuerpo, el hipotálamo va a utilizar dos tipos de vías diferentes. Por una parte, tenemos una vía nerviosa, por eso aquí anoté lo que son cables nerviosos, y por otra parte tenemos una vía sanguínea, una red de vasos sanguíneos. Bien, esta red de vasos sanguíneos tiene un nombre que se le conoce como sistema porta. Sí, sistema porta. Es diferente al sistema porta que existe también a nivel gastrointestinal. Bien, a este nivel también encontramos un sistema porta. Em, Primero, por la vía nerviosa, los cables nerviosos. Estos van a ser axones que van a bajar desde los núcleos que hemos visto antes, sí, núcleo pulvinar, bien, y otros. ¿Para qué? Para poder soltar sus hormonas. Bien, para soltar las hormonas. ¿Y qué hormonas van a soltar? Por ejemplo, oxitocina, la ADH. Bien, ahora, acordarnos un poquito sobre esto. ¿Cuáles son esas áreas que soltaban? El núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Bien, ambos. Sí, el núcleo supraóptico y el paraventricular. El supraóptico que liberaba ADH y el paraventricular que liberaba oxitocina. Bien, eso es lo importante aquí. Ahora, si nosotros hablamos de la adenohipófisis, de la vía sanguínea, en este caso los factores químicos se van a liberar hacia la sangre. ¿En dónde? En la base del cerebro. Y van a viajar por ese pequeño tramo hasta la adenopófisis, que está en la parte anterior. Esa es la diferencia. Bien, por una parte, en la parte posterior trabaja con fibras nerviosas para liberar hormonas como la oxitocina, la ADH. Bien, ¿de dónde? De núcleos que se encuentran ahí en el hipotálamo. Y por otra parte, tenemos a la vía sanguínea en la parte anterior, que funciona a través de comunicación sanguínea. ¿Cómo se llama ese sistema? Sistema portal. Un sistema portal. Bien. Epitálamo. El epitálamo. El epitálamo se va a ubicar en la parte posterior del tercer ventrículo. Bien, aquí se puede observar bastante bien, ¿no? Miren, ahí está. El epitálamo. Parte posterior del tercer ventrículo. ¿Y cuál es la estructura más importante de aquí? Es la glándula pineal. Esa es la estructura más importante. ¿Por qué? Es la glándula que va a producir melatonina. Melatonina. Pero ¿cuál va a ser ese estímulo que va a llevar a la producción de melatonina? Cuando los ojos informan.
que existe oscuridad. Bien, entonces se libera melatonina y es esa melatonina quien envía esa señal química diciendo a todo el cuerpo que es momento de dormir, es momento para descansar. Por eso, por eso cuando queremos dormir bien, queremos descansar bien, lo ideal es que estemos libres de estímulos luminosos, por ejemplo el celular, digamos, ¿no? Muchos de nosotros, tal vez, no sé, antes de dormir agarramos el celular, o incluso con la luz apagada, ¿no? La luz apagada, estamos ahí bien celular. Em, el observar la pantalla no nos va a llevar a descansar correctamente. Bien, no vamos a tener un correcto sueño reparador. Además de esto, además de esto, también está demostrado que eh, el observar constantemente así pantallas, el celular, por ejemplo, lleva a liberación de cortisol. Sí, cortisol. Es esa hormona que te lleva al estrés fisiológico, ¿no? La hormona del estrés. ¿Y qué es lo que produce el cortisol? Creo que con ustedes ya lo vimos o fue con el otro box. El cortisol produce lo que es inmunosupresión. Si tu sistema inmune se debilita. Bien, por eso es importante el dormir, el utilizar en lo menos posible lo que es las pantallas de celular, sobre todo en la noche, ¿no? Media hora antes de dormir ahí, libre de esos estímulos. Bien. Otro datito es que la glándula pineal, con los años, con el pasar de los años, va acumulando ciertos granitos, ciertos cúmulos que se observan en las imágenes radiológicas. Esos granitos, esos puntitos que se forman, son acumulaciones de calcio. Es decir, se va a ir calcificando. Bien. Sobre todo cuando vamos a ver, cuando se realice radiografías en personas adultos mayores. Bien. Eso es lo más importante aquí. Luego, el subtálamo. Subtálamo. El subtálamo es un componente de lo que nosotros conocemos como ganglios basales. O núcleos basales es lo más correcto llamarlos. Bien, núcleos basales. ¿Y de qué van a ser los encargados? Van a ser los encargados de controlar, de regular los movimientos. Son los que hacen que los movimientos sean precisos. Bien, ahora, por mencionar, ¿qué núcleos va a contener? Uno, el núcleo subtalámico o núcleo de Lewis. Lewis. Vamos a escribirlo por acá. Contiene al núcleo subtalámico o Lewis. Lewis. Bien. Em, ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si este núcleo se encuentra lesionado? Y eso sí es pregunta de examen, ¿no? Pregunta de neuroanatomía. Neurofisiología también pueden preguntar. Si ocurre una lesión del núcleo subtalámico, va a aparecer algo llamado hemibalismo. Hemibalismo. ¿Han visto ese deporte que es lanzamiento de bala? Creo que así se llama el deporte, ¿no? No recuerdo muy bien el nombre, pero es donde agarras una esfera, sino de metal, giras y lo lanzas, algo así. Algo así es, ¿bien? No, no es exactamente, creo que no lo agarran con las manos, pero la cosa es que llegan a lanzarlo y hacen ese movimiento de apertura del miembro superior. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se le conoce como hemibalismo? Porque el movimiento que van a presentar los pacientes es similar a el movimiento que realizan, ¿no? Los deportistas que se dedican a eso. Bien, es decir, un movimiento de apertura brusco de los miembros superiores. Son movimientos violentos. De la pierna también puede pasar, ¿sí? No solamente miembros superiores. Las piernas también puede tener movimientos así bruscos, violentos.
Bien, ahora, claro que para el paciente es complicado, ¿no? Es difícil el procesarlo porque no tiene control sobre su cuerpo. Bien, el eje hipotálamo-hipófisis. Aquí podemos ver el flujo, bien, que ya hemos estado mencionando. Em, Todo donde empieza en el hipotálamo, ¿no es así? Parte superior, hipotálamo. Se libera factores liberadores, ¿sí? Factores hipofisotrópicos, también se les llama, que llegan hasta la hipófisis. La hipófisis produce hormonas hipofisiarias o hormonas tróficas, también les llaman, hormonas tróficas. Y a través de la sangre llegan a los órganos diana. Los órganos diana son también llamados órganos blanco. Son ese último punto de llegada donde se va a recibir las hormonas hipofisiarias, ¿sí? Para, para que también estos órganos diana respondan con la producción de otras hormonas. Bien, esa es la secuencia. Y bueno, acá está lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Existen sistemas de control extrínsecos, intrínsecos. ¿Quiénes son los sistemas de control importantes que siempre están relacionados? El sistema nervioso y el sistema endocrino. Siempre hablar en conjunto de ambos, ¿sí? Por eso existe la neuroendocrinología, porque podemos estudiar ambos sistemas de forma conjunta. Bien, listo. Las dos porciones, la adeno y la neurohipófisis. Recordemos, neurohipófisis, la comunicación es a través de axones, fibras nerviosas. Adenhipófisis, la comunicación es a través de la sangre, el sistema portal hipofisiario. Bien, esa es la diferencia entre, entre estos. Mm, Ahora, una aplicación, chicos. Si la hipófisis, si en la hipófisis se desarrolla un tumor, este no va a tener un espacio, ¿no? Como para crecer ahí a través del hueso. Por eso va a crecer hacia arriba y va a aplastar. ¿A qué estructura mencionamos antes? A lo que es el quiasma óptico. ¿Llevando a qué? A que el paciente pierda la visión lateral de ambos ojos. Eso es lo que va a pasar. Bien. Un tumor en la hipófisis. Esa es pregunta clásica también. Siempre hacen esa pregunta. Bien, luego neuronas hipotalámicas se agrupan formando una serie de núcleos distribuidos. Bueno, los núcleos ya lo vimos. Aquí tenemos una imagen de cómo es la distribución. Ahora, en la parte práctica, chicos, en la parte práctica de la parte de neuroanatomía, no te van a preguntar exactamente, indique la estructura señalada a núcleo ventromedial hipotálamo. No, suficiente con que indiques que es hipotálamo. Bien, ¿por qué? Porque son estructuras bien pequeñas, como ya hemos visto, que pesan bien poquito. ¿Cuánto pesaba? 4 gramos vimos, ¿no? 4 gramos. Pero sí te van a preguntar teóricamente, ¿sí? Por lo tanto, el saberte la distribución de los núcleos no es tan importante. Bien, suficiente con que te sepas los nombres y características de cada uno de los núcleos. Suficiente con eso. Y claro que en la parte práctica, ubicar correctamente a todas las estructuras. Eso sí es importante. Bien, ubicar a mira, la glándula pineal, el hipotálamo, el quiasma óptico, núcleo supraquiasmático, todo eso sí se puede ubicar. Pasemos a las hormonas adenohipofisiarias. ¿Cuáles van a ser estas hormonas adenohipofisiarias? Mira, a ver, ahí está. GH, hormona de crecimiento. Las somatotropas, ¿no? Son las que producen estas hormonas de crecimiento. Luego las corticotropas, la hormona adrenocorticotropa, ACTH. Las tirotropas, la hormona estimulante de la tiroides, TSH.
también llamada tirotropina, ¿sí? Los otros nombres también tienen que conocerlos, ¿bien? En este caso se llama tirotropina. Las gonadotropas, FSH y LH, folículo estimulante y luteinizante. Y por último, las lactotropas o mamótropas, la prolactina, ¿bien? Y bueno, con la función de cada uno de estos. Este es más de fisiología, ¿sí? Pero igual, a ver, vamos a mencionarlo. Las somátotropas, hormona de crecimiento, ¿de qué se encarga? Estimula el crecimiento corporal, ¿sí? Secreción de IGF-1. ¿Qué más? Estimula la lipólisis también, ¿no? Inhibe acciones de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. Las corticotropas ACTH estimulan la generación de glucocorticoides y andrógenos por la corteza suprarrenal. Aquí nos está hablando de la glándula suprarrenal. Es un órgano, sí, es un órgano que se encuentra, como dice su nombre, ¿no? Por encima del riñón. Y ese órgano tiene partes. Tiene una médula, que es la porción más interna, y tiene una corteza, la parte más externa, que la cubre. La corteza tiene capas. ¿Sí? Existen capas para la producción de glucocorticoides y también para la producción de andrógenos. Y es ahí donde actúa la ACTH, sobre todo para la producción de glucocorticoides. Bien. Mm, luego, las tirotropas, TSH, estimulan la producción de hormonas tiroideas por las células foliculares de la tiroides. Tal vez en histo, tal vez ya lo han visto, ¿no? En la producción de hormonas tiroideas por las células foliculares de la tiroides mantiene el tamaño de las células foliculares. Bien. Ahí recuerdan los folículos tiroideos, ¿no? Cómo era la histología de los folículos tiroideos. Bien. Luego las gonadótropas, FSH y LH. La folículo estimulante estimula el desarrollo de los folículos, como dice su propio nombre, y regula la espermatogenia testicular. Mientras que la luteinizante induce ovulación y la formación del cuerpo lúteo en el ovario. Estimula la producción de estrógenos, progesterona en el ovario y estimula también la producción testicular de testosterona. Y bueno, por último, la prolactina. Estimula secreción y producción de leche. Bien, eso hace la prolactina. Bien. Ahora las hormonas hipofisotrópicas hipotalámicas. Mira, la hormona liberadora de tirotropina. En este caso todas estas hormonas son las liberadoras, ¿sí? Las liberadoras. Son las que se liberan del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo y se dirigen ¿hacia dónde? Hacia la hipófisis. Y en la hipófisis llevan una respuesta. ¿Para qué? Para que esta hipófisis produzca sus propias hormonas y esas propias hormonas se dirigen hacia los órganos blancos. ¿Cuáles serán esas hormonas propias? Estas de aquí, los que acabamos de ver ahora mismo. Bien, mira acá, la hormona estimulante de la tiroides, la folículo estimulante, la luteinizante, todos esos. Bien, esos son los que salen de la hipófisis. En este caso, las hormonas hipofisotrópicas hipotalámicas son las que salen del hipotálamo. Hipotálamo. Y miren, lo característico es que todo se llama hormona liberadora o hormona inhibitora también. Sí, hormona inhibidora. Porque también hay hormonas inhibidoras. Bien. Mira, hormona liberadora de tirotropina. ¿A qué llevará? A estimulación de la secreción de la TSH. TSH. Y es esta TSH la que se dirige ¿hacia dónde? Hacia la tiroides. Bien. Hormona liberadora de gonadotropinas. ¿A qué va a llevar? A liberación de FSH y LH. Bien. Y son estas dos hormonas las que se dirigen hacia lo que son los órganos sexuales, ¿no? Tanto masculino y femenino. Bien. Hormona liberadora de corticotropina, que se libera en el hipotálamo. Llega al hipófisis para la secreción de la ACTH. Y es esta ACTH la que lleva a una señal dirigida hacia la
corteza suprarrenal. Bien. ¿Para qué? Para que se produzca glucocorticoides. Cortisol, puedo mencionar uno, ¿no? Luego, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y sencillo, ¿no? Cada nombre te dice. ¿Qué produce? Liberación de hormona de crecimiento. Estimula la secreción de la hormona de crecimiento. Sencillo. Luego, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Esta sí se encarga de regular. Inhibe la secreción de hormona de crecimiento por las células somatotropas. Hormona inhibidora de la prolactina. Inhibe síntesis y secreción de prolactina por las células lactotropas. Mm, y bueno, de acá también ya podemos nosotros más o menos saber, conocer qué pasará si ocurre una lesión en cada una de estas regiones. Por mencionar uno nada más. Bien, aquí, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si no se inhibe la hormona de crecimiento? Gigantismo, por ejemplo. Bien, gigantismo. Bueno, a ver, regulación de la unidad hipotálamo-hipófisis, ejes neuroendocrinos. Mm, ya, bien. Aquí nos habla de un sistema de retroalimentación negativa, ¿sí? Tal vez cuando he visto bioquímica, han visto que el producto regula la, la activación de la vía de formación, la velocidad de formación del producto. Bien, de acá ocurre lo mismo, sí, lo mismo. Mientras mayor producto se forma, más inhibe, más inhibe. ¿Sí? Ahora mira, son varias vías de inhibición. ¿Cuántas vías de inhibición? Mira, tenemos al largo y ultra largo. ¿De qué se caracterizan? Las hormonas periféricas actúan sobre el hipotálamo hipófisis, es decir, las últimas hormonas que se producen. Digamos, estamos hablando de las hormonas tiroideas, ¿ya? Estas hormonas tiroideas serían los últimos que se forman, ¿no es así? ¿Cuál es la primera, hablando de la vía de la tiroides, la primera hormona que se libera en el hipotálamo? La hormona liberadora de tirotropina. ¿No es así? Hormona liberadora de tirotropina o hormona liberadora de TSH. Luego, esto que se produjo aquí, ¿no? Luego, acá, en la hipófisis, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a producción de la hormona. ¿Recuerdan, chicos? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguno recuerda por ahí? Sí. Ya, mira. A ver, aquí está. Tirotropas. Bien. Hormona estimulante de la tiroides. Hormona estimulante de la tiroides. Esa es, bien. Entonces, esta hormona estimulante de la tiroides, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la tiroides. Y es en la tiroides donde se producen las hormonas tiroideas. Bien. Ahora, estas hormonas tiroideas van a inhibir tanto a nivel de la hipófisis, pero también van a inhibir a nivel del hipotálamo. Ambos lados. Las hormonas que se producen en la hipófisis inhiben en el hipotálamo. Bien, eso es lo que se le conoce como corto. Y corto, las hormonas hipofisiarias actúan sobre el hipotálamo. Bien, es un circuito de retroalimentación corta. Luego tenemos otra que es el ultracorto. Es cuando las hormonas inhiben su propia secreción. Es decir, inhiben al mismo nivel. Digamos, las hormonas tiroideas inhiben las mismas hormonas tiroideas. Bien, hormonas hipofisiales inhiben a las mismas hormonas hipofisiales. Eso se refiere con ultracorto. Bien, ahora por último pasamos a las preguntas. Con eso ya
terminamos, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Esto de las vías, por acaso les recomiendo que practiquen uno por uno, ¿bien? Uno por uno. Así como les acabo de mencionar lo de la vía de las hormonas tiroideas, de igual manera, ¿no? Entonces agarras una vía, ya digamos ya. Voy a empezar por la vía de la tiroides. Ya todo empieza con, me ubico acá, hormona liberadora de tireotropina que se produce en el hipotálamo. Bien, el hipotálamo. Que lleva? Estimula la secreción de TSH por las células tirotropas. Ya, una vez, ya sé qué es lo que pasa en el hipotálamo, me voy a la hipófisis. En la hipófisis. Luego, aquí la hipófisis va a recibir esa hormona que proviene del hipotálamo y va a producir su propia hormona, que es la hormona estimulante de la tiroides. Bien, y luego esta hormona estimulante de la tiroides, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la tiroides. Hacia la tiroides. Bien, ¿y qué va a producir la tiroides? Hormonas tiroideas. Y de esa manera ya sé cada una de las hormonas que se forman en cada uno de estos puntos. Y así con cada una de las vías. Bien, listo. Bueno, a ver, pasemos. ¿Cuál de las siguientes estructuras no forma parte del diencéfalo? Claro, muy bien, Fiorella. El hipocampo no forma parte. Tálamo, sí, un 80% dijimos, ¿no? Hipotálamo, claro, también se ubica por debajo, ¿no? Del hipotálamo. Epífisis también, bien. A ver, siguiente pregunta. ¿El tálamo se ubica principalmente en la porción? El tálamo se ubica principalmente en la porción. Se ubicaba por encima de un surco, ¿recuerdan? El surco hipotalámico. Por debajo del surco hipotalámico estaba el hipotálamo y por encima de ese surco estaba lo que es el tálamo. Claro, muy bien. Dorsal del diencéfalo. Dorsal. Esa es la porción dorsal. Bien. Siguiente. Estructura del diencéfalo que actúa como principal centro de relevo sensorial, excepto el olfato. ¿Cuál será? Ahí está sencillo, ¿no? ¿Cuál es esa estructura de relevo? Es el tálamo. El tálamo. Recuerden, el tálamo recibe varios tipos de aferencias, con excepción del olfato. Luego, la glándula pineal se localiza en glándula pineal. Eso también lo mencionamos. Glándula pineal. A ver, ahí nos dice, claro, muy bien. En el epitálamo. Ujú. Esa también es pregunta de examen. Esto de acá también. Esto también lo pregunta. El núcleo geniculado lateral pertenece a geniculado lateral. Tálamo, región metatalámica. Esa es la respuesta. Bien. Pertenece a tálamo, región metatalámica. Recorren L. ¿L de qué era? Geniculado lateral. L de luz. ¿No es así? En cambio, el medial. M era de música. ¿No es así? Vía auditiva. Geniculado lateral, la visión. Luz, ¿no? Bien. Hipotálamo se localiza. Acá también está sencillo, ¿sí, no? Hipotálamo se localiza ¿dónde? Ventral e inferior al tálamo. Muy bien. Ventral e inferior al tálamo.
A ver, últimas dos preguntas. La función principal del núcleo geniculado medial es, ahí está, justo la acabamos de mencionar hace un momento. A ver, claro, muy bien. Relevo auditivo. Relevo auditivo. Último. Estructura del diencéfalo que regula el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál será? Aquí también es la B. Hipotálamo, claro, hipotálamo. Eh, bueno, chicos, eso sería todo. Es una clase densa, como pueden ver. Sí, densa, densa, dense su tiempo para repasar muy bien toda esta teoría. Poco a poco, no tienen que memorizar todo en un día. Poco a poco, sí. Recién van a, recién van a llevar el curso, pero ya van a entrar con una noción. Bien, vamos a ver un momento, chicos. Voy a compartirles su post-test. Listo, chicos, ya pueden llenar su post-test y eso sería todo de mi parte. El día de hoy no hay práctica, la práctica será el día de mañana, al igual que la semana pasada. Miércoles será la práctica de áreas de Brodmann. Conmigo van a tener la práctica de áreas de Brodmann. Y el día jueves van a tener la práctica con Fabián. Me parece que van a ver tronco encefálico, cerebelo. Y luego el día viernes y el día sábado vamos a hacer ya los repasos de miembro superior el día viernes y de miembro inferior el día sábado. En los repasos vamos a ver toda la teoría de miembro superior con Fabián y toda la teoría de miembro inferior conmigo, ahí junto con la muestra cadavérica. Y luego, bueno, vamos a reconocer todos los músculos, estructuras que ya hemos visto y al último vamos a tomar un pequeño examen. Esa va a ser la dinámica. Vamos a dividirlos en turnos y bueno, ya me parece que Allison va a compartir el formulario para que puedan inscribirse. Y bueno, también acuérdense de entrar a los talleres que vamos a tener la próxima semana. Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, algo que no se haya entendido, con total confianza, consúltenme y les ayudo a poder aclararlo. Muy bien, cuídense, chao, chao.